Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Rafael Garófano y Enrique Montiel. Estábamos hablando de esa propuesta de acuerdo o pacto lanzada por Podemos al PSOE y rechazada por el PSOE, y tenía la palabra Rafael. No, yo lo que recomiendo en general es una recomendación, no sé si más o menos acertada, es una recomendación. Yo creo que para analizar bien lo que sucede en el Ayuntamiento de Cádiz tenemos que hacerlo con un ojo y teniendo el otro puesto en Sevilla. En Sevilla. Creía que ibas a decir la cuenta de Twitter de José María González. Sí, porque claro, la cuenta de Twitter del alcalde será también reflejo de lo que pasa en Sevilla. O sea que también hay que tener puesto el ojo en Sevilla. Porque ha habido épocas donde el PSOE, como estructura de partido, ha estado más dividida o más resquebrajada, en el peor de los sentidos, o bien era más libre, independiente y autónomo. En este momento la estructura del PSOE en Andalucía es muy cerrada, muy rígida y muy piramidal. Y la pirámide está en Sevilla y en el Parlamento de Andalucía. Claro, lo que diga Teresa Rodríguez en Sevilla, no ya Podemos, Teresa Rodríguez en Sevilla, inmediatamente se convierte en política municipal en Cádiz, Y yo creo que esa perspectiva, si la tenemos de forma permanente, vamos a acertar más cuando hablemos del Ayuntamiento de Cádiz y lo que pasa en el Ayuntamiento de Cádiz. Pero sí, hoy pero es triste, ¿eh? Sí, pero mira, sí. no solo por lo que tiene eso su trascendencia evidente en el Ayuntamiento de Cádiz, porque creo que lo dijimos en programas anteriores, en los que se dirimen dos posiciones, una que es la que hace Pedro Sánchez, que está, no es que digo que esté más proclive a llegar a acuerdos, pero por lo menos no con la misma displicencia con la que Susana trata a Podemos en Andalucía. Pero es que esa situación hoy es tan complicada que hace que ayer, por ejemplo, en la entrevista que le hacen a Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez se refiere a Ciudadanos diciendo que son, por cierto, el copyright lo tiene el compañero porque fue el primero que utilizó ese término, las jóvenes, las nuevas generaciones del Partido Popular. Y eso ya lo había dicho Emilio en esta tribuna, y digo, eso quiere decir que a lo mejor el Café del Correo Pedro Sánchez lo ve. Con que en la dedicatoria Emilio le tendrás que decir algo. Pero sí es verdad que él ayer, fijaros, decía, es que Ciudadanos, que son las nuevas generaciones del PP, miren ustedes, si es que la política que hacen, porque es un partido pues muy de derecha y tal, claro, eso cuando lo escucha Susana Díaz, que gracias a esas nuevas generaciones del PP, gracias a ese partido de la derecha, pues ella es presidenta porque lo han investido y han llegado a un acuerdo y le han aprobado los presupuestos, etcétera, 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 pues claro, pues le resultará complicado. Pero claro, es que por otra parte Pedro Sánchez no puede dejar de decir eso porque se ha dado cuenta que Ciudadanos le empieza a comer casi un 20% de su electorado. Vale. Es que la situación es muy compleja hoy. Y cuando le dicen PSOE y PP la misma cosa es... Claro, simplemente una postilla. A eso que está diciendo Manolo, que yo también lo veo así, es la diferencia que hay entre Madrid y Sevilla, que hay momentos de divergencia, de matices o incluso de oposición, pero entre Sevilla y Cádiz no la hay. Ese es el asunto. Entre Sevilla y Cádiz no lo hay. Yo lo que me temo es que desde Madrid se mira continuamente de reojo a Sevilla, porque si el PSOE en las generales tiene los resultados que están avanzando algunas encuestas que va a tener, es decir, que cae por debajo de 80 diputados, es evidente que Pedro Sánchez le quedan 2 telediarios al frente del partido. Entonces, lo que es piramidal aquí, a ver cómo se convierte, porque el PSOE sí es un partido muy complicado, muy complicado. Y cuando Pedro Sánchez ha dicho eso de las nuevas generaciones, aunque habla de nuestro querido Emilio, hombre, sabemos que eso no es verdad. Sabemos que la gente de Ciudadanos, mucha gente de Ciudadanos, es una gente nueva, completamente nueva. Pero el aspecto que tienen físico. No, vamos a ver, es que hay dos matices
Yo creo que la ejecutiva de Pedro Sánchez hay gente que tiene más aspecto, gente que tiene aspecto de nueva generación. Es que yo te quiero insistir, más que del te voy a PSOE, insistir porque ya en otro programa me dijiste, o sea, una cosa es cómo lo diga Pedro Sánchez, que evidentemente tiene la maldad de querer vincularlo, y yo no lo digo con esa maldad. Yo lo que digo, conociendo el Partido Popular por dentro y teniendo esas nuevas generaciones sociología que claro, que todavía representa, no política. ¿Tú das cuenta que todavía las nuevas generaciones del PP las representa Arenas? Porque sigue siendo el niño Arenas. Es decir, entonces, la gente, escúchame, esto es como una empresa. Si está el padre que pone su política y los hijos, que sucede en la empresa familiar, los hijos continúan la misma política, bueno, son jóvenes, tienen una mejor formación, pero el padre es el que manda. Bien. Y resulta que contratan a un economista, a alguien nuevo y tal, que es el que empieza a cambiar, y cuando ve que en esa empresa no se puede evolucionar, se va y monta otra. Es lo que suele ocurrir. Entonces, quieras o no quieras, hoy son las nuevas generaciones en el sentido de que la evolución natural que tenía que haber tenido el Partido Popular, igual que la ha tenido el PSOE, que ha ido quitando sus cuadros anteriores, que ha puesto una persona joven, te guste o no te guste, ha cambiado todo, ya no tiene nada que ver con lo anterior, eso no ha sido capaz de hacerlo el PP. Y eso lo estaba pidiendo y demandando la sociedad. Pues y ha salido por Ciudadanos. Forma parte del sinsentido muchas veces político que se forma aquí. Porque claro, Pedro Sánchez le pega una patada en la boca a Ciudadanos, en la boca de Susana Díaz en Sevilla, que es presidenta de la Junta por el apoyo de las nuevas generaciones del PP. Entonces, ¿qué están haciendo de la política? Pero en primer lugar, están echando a la gente de la urna, punto uno, porque realmente la vota es que parte de esa nueva generación que ha salido con Ciudadanos es entender, como ellos dicen, la política de otra manera. Y la política, y a mí me gusta en esa claridad que son capaces de decir, primero, inteligentes, de antes de unas generales, no voy a mojarme con nadie. Y digo, lista más votada. Ustedes nomás que pueden decirle aquí a las generales que hemos ayudado a la lista más votada aquí y hemos ayudado a la lista más votada en Madrid. Y después son capaces de hablar con más claridad incluso que en la derecha, que fíjate que en esta situación de Cataluña, al final, todas las reuniones que ha hecho el propio Rajoy, quien ha hablado con más claridad ha sido Ciudadanos. Ha vuelto a darle otra lección a su hermano mayor. Lo que pasa es que, claro, el hecho de que en este país casi continuamente estamos en elecciones, porque cuando no son elecciones generales, son las elecciones autonómicas que no son del 151, luego las tres que son del 151, las cuatro, Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía, hacen elecciones, cuando no las europeas. Ese estar en campaña permanente propicia poco el entendimiento o el que no se analice todo entre partidos a base de brochazo gordo. Evidentemente, ¿qué es lo que ocurre ahora? Surgen unos partidos que son emergentes, el caso de Ciudadanos, que es al que nos estábamos refiriendo. Estamos en casi una campaña electoral y, claro, el líder del partido al que tú le empiezas a comer una parte importante de tu electorado, pues tú quieres señalarlo con brocha gorda como que es un partido de derecha que no se diferencia en mucho del otro, porque ya te ha comido. Pero claro, es un partido que es nuevo, que es muy transversal y que resulta que ya el Partido Popular también le ha comido todo lo que le tenía que comer. Y eso obliga al Partido Popular a veces a echarse un poco más hacia la derecha para recoger un voto que Ciudadanos ya no va a coger. Pero lo mismo te ocurre con el fenómeno de Podemos en relación a que se ha comido gran parte de Izquierda Unida, se ha comido una parte de Izquierda Unida. En el caso de Euskadi, y ojo, se está comiendo el electorado de gente como Bildu. En ese caso, en Cataluña ha tenido un fracaso estrepitoso porque en la política catalana la situación de ambigüedad no sirve, y eso lo sabe el Partido Socialista, que se ha querido mantener en una situación, eso no vale. ¿Allí qué vale? Pues la política de unos o la política del otro ciudadano, que lo muy claramente. Entonces, esas son las situaciones que lo hacen muy complicadas. Estoy seguro que tú no lo dices en el sentido que parece ser que está dicho, ¿no? Cuando habla, le ha comido aquí, le ha comido allí, como si la gente comida
fuera propiedad de allí o de aquí. No, es que la gente al vota contrario, cada vez lo que le parece mejor. Sí, ¿sabes por qué lo digo? Que no hay un voto cautivo, pero que es muy pequeño ese voto. Mira, yo creo que la fidelización del cliente normalmente, en general, y más en política, ha existido un momento que había una fidelización de tramos. ¿Cuándo se rompe esa fidelización? Pues cuando resulta que está Carrefour y el Corte Inglés y aparece Mercadona y aparece el Lidl y te dice, oye, que parece que se está yendo la gente al supermercado. Claro, la gente tiene otra capacidad o más para elegir y lo prueba. Pero sí es que además yo creo que lo he dicho muchas veces precisamente, y en eso coincido, si el problema hoy del votante es que los movimientos son constantes. No hay, lo hemos dicho aquí, el que yo soy de un equipo para toda la vida. El voto ya hoy está siendo muy movido y el voto está siendo muy transversal. Por eso cuando el otro día, incluso en la frase que utiliza el alcalde de Cádiz para llamar al acuerdo con el Partido Socialista y dice, lleguemos a un acuerdo de izquierda, aquí. Y la izquierda, ¿quién sería? Supuestamente, aunque otras veces la casta, pero en este caso, como interesa, pues se le dice al PSOE, vente aquí con Ganemos y con nosotros, somos la izquierda. Enfrente está la investidura de izquierda. Y enfrente está Ciudadanos y el Partido Popular, sin saber que esa situación hoy aquí es imposible, porque en algunos casos se va a necesitar y habrá el acuerdo de los dos concejales de Ciudadanos y en otros casos los del PSOE. La sintonía de Sevilla. Porque en el otro lado, en la oposición se va a tener que trasladar aquí. Se está trasladando ya, ¿no? Porque ya ha habido algunos proyectos que lo han presentado Ciudadanos y el PSOE, han estado como minoría. Por eso yo sigo la oposición presentando y el PSOE y Podemos ha votado más veces juntos. El otro día había un estudio que lo de la pinza que algunas veces decía incluso el portavoz del Partido Socialista, no era verdad, que se estaba votando muchas más veces, incluso el PSOE con Podemos, en acuerdos generales allí, que PP y Podemos en Sevilla. Menos veces han votado PP y Podemos, haciendo lo que llama el portavoz Jiménez la pinza, se ha dado menos veces que las votaciones entre el PSOE y Podemos. Es que cuando tú me decías antes, al principio de nuestra intervención, refiriéndote a que la posibilidad de una moción de censura es un poco de ciencia ficción o de deseo. Convertido en análisis. Pero, claro, evidentemente, visto desde el punto de vista de las directrices de partido, jamás lo ves. Salvo que ese nuevo cambio en el ámbito nacional haga que en Andalucía el partido de Ciudadanos quiera seguir diferenciándose con el resto nacional, diciendo aquí estamos, y diga, espérate, ahora tenemos que hacer un planteamiento distinto. En Cádiz solo pasaría porque Ciudadanos fuera el candidato, bueno, puede ser también el Partido Socialista, por supuesto, pero yo creo que si en la situación que está Fran, y no va a volver a que eso sea con un alcalde del PP, puede ser perfectamente pactado. Lo que tú decías en Sevilla puede ser pactado también. Aquí va a haber un momento clave. Si esto fuese la comparación que hacíamos antes entre la diferencia de la política municipal y la parlamentaria, el alcalde tendría que someterse a lo que en el Parlamento se llama una moción de confianza. Claro. ¿Tengo la confianza o no tengo la confianza? De hecho, pues si no tengo la confianza, fuera. Bueno, va a ser que no se va a someter. No, claro. Además que eso no se contempla, pero quiero decir, no se contempla en la vida municipal, pero en la vida parlamentaria, pues bueno, ahora, ¿dónde va a llegar el momento en el que prácticamente someterte a una moción de confianza y que te rechace? Es cuando presente los presupuestos. El ayuntamiento tiene la obligación, el equipo de gobierno tiene la obligación no de prorrogar los presupuestos sine die y aquí no pasa nada, porque pasa mucho. Unos presupuestos prorrogados significan mucha dificultad para lo que ellos dicen muchas veces de que política social y eso. Cuando hay un presupuesto prorrogado, existen muchas más trabas para llevar adelante proyectos, porque no puedes moverte del marco de unos presupuestos que supuestamente te hizo la maldad personificada, que eran los presupuestos de anteriores de Teófilo Martínez. Entonces, este gobierno tiene la obligación cuanto antes de elaborar unos presupuestos, que esos presupuestos o los hace contando con el acuerdo de más gente, o se le rechazarán. Y cuando te rechazan los presupuestos en una institución, sea la que sea, pues hay que tener, es muy difícil seguir adelante. ¿Qué opináis? Ha sacado el tema Rafael,
de lo de tiempo libre. Fernando López Gil dijo ayer en la cadena SER que varios inversores se habían puesto en contacto con él y con Patrimonio de la Junta de Andalucía, interesados en construir un hotel de 5 estrellas en la parcela que ocupa ahora mismo el edificio de tiempo libre, en la Milla de Oro de la ciudad. ¿Cómo veis? Bueno, pues mira, se haga lo que se haga, se haga lo que se haga. O sea, tanto la versión de que se haga un centro de carácter público, financiado con dinero público, pero para conseguir que se autofinancie con su propio... Tanto en esa posición como en la posición de que se haga un hotel de 5 estrellas, en las dos, Cádiz resulta beneficiada. Lo que no es beneficioso para Cádiz es que eso siga estando igual que lleva no sé cuánto tiempo, que es lo que yo le voy a pedir a nuestro querido amigo Emilio, que añada también a las dedicatorias junto con Valcárcel. Bien. Tenemos que hacer como una letanía de... Bueno, yo respecto a lo que dice Enrique, yo voy a hacer una defensa del mercado, Enrique. Bueno. Hombre. Yo creo que de ninguna manera eso debe ser un centro público, con dinero público y gestionado públicamente. De ninguna manera. Eso hay que venderlo. Pero de las dos maneras beneficia a Cádiz. Sí, pero eso hay que venderlo y hay que dejarlo en manos privadas y que haga un edificio muy grande, que tenga que venir el PSOE para decirte muy moderno, porque eso no es el casco antiguo, no hay problemas ni limitaciones, y que haga ahí un pedazo de hotel, un edificio de la modernidad absoluta y gestionado con dinero público y que con dinero privado y que la Junta suelte un muerto más de un inmueble que no se tiene ni capacidad, ni idea, ni dinero para meterlo en gestión, como los muchos, y además creo que ese debería ser el primero de otros edificios que están así en la ciudad, que habría que estar partiéndose la cara buscando iniciativa y capital privado que asuman la gestión de esos edificios. Claro, mira, yo lo habíamos comentado con Valcárcel, se está notando por un incremento bastante importante de inversores que están viniendo, por lo que comentamos, sobre todo por la situación de Cataluña, que está haciendo que proyectos que había en la costa y en muchos sitios, entre otras cosas, también están preocupados porque saben que hay que sacar 300 millones para la farmacia y se los pueden pedir a Pujol para que los ponga, pero no va a ser que les toque a cada uno. Por lo tanto, se han venido para acá. En toda la costa se está solicitando, te lo digo con verdadero conocimiento, se está solicitando muchísimo suelo, cosa que no ocurría hace 4 o 5 meses. Entonces, como bien decía Rafael, el mercado... Pero es que el mercado, si encima hay un momento potencial de que el mercado vuelve a estar interesado, no se puede perder, porque no sabemos si dentro de 5 años volvemos a estar en crisis, porque no lo sabemos. Entonces hay que aprovechar el momento, y ese momento es el que tiene que facilitar la administración ágilmente y rápidamente las posibilidades. Yo te propongo, Fernando, que tú hagas un artículo de los tuyos que se llame Letanías gaditanas, como las letanías de... Yo, en relación a la residencia, en el programa anterior hablábamos, yo soy escéptico en cuanto a la creencia que la Facultad de Ciencia y la Educación al final vaya a terminar en Valcárcel, porque creo que hoy la administración pública pues tiene serias dificultades para hacer ese tipo de inversiones, máxime cuando estamos hablando que eso son cosas que hay que someter al criterio del Consejo de Rectores, y el Consejo de Rectores dirá que por qué es prioritario trasladar una escuela que ya existe aquí, gastándose ese dinero, que no otra cosa. Entonces eso tendrá sus dificultades, por tanto, pero claro, si a eso le añadimos que también, además de la Facultad de Ciencia y de Educación, también haya una inversión para convertir en algo público la residencia, pues lo veo muchísimo más difícil. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Pues ocurrirá como ha ocurrido con el Olivillo, como ha ocurrido con lo de la Escuela de Náutica, etcétera, que llevan años y años y años sin ningún tipo de utilidad, teniendo que hacer frente a un mantenimiento que cada vez se complica más, porque esos edificios se convierten en ruinosos y sin ningún criterio de que la administración, en este caso la Junta de Andalucía, vaya a decidir hacer ahí un hotel o algo así. Yo es que creo que no va a ser posible. Es que eso tiene una derivada importantísima. Estamos hablando de que Náutica, el Olivillo y la antigua Escuela de Ingenieros
está en una parcela, prácticamente en una parcela de la ciudad. O sea, tenemos 3 grandes locales en una zona de lujo y años y años y años. Tenemos en la avenida al lado de Puerta de Tierra el solar de la antigua radio tal, igual. Mira, y tenemos además lo de la tal... Igual, es que en Cádiz se hace una relación de cosas, es las letanías gaditanas que te digo. ¿Os acordáis que la Escuela de Náutica, una de las cosas que se habló después, fue sorpresivo aquella aparición de que aquello había que tirarlo casi con urgencia, después resulta que no es tanto lo que había ocurrido, pero se pensó en un momento trasladar ahí las dependencias, me acuerdo, de que tiene dispersa la Delegación de Educación. Bueno, pues desde que se dijo aquello hasta... en general. Bueno, desde que aquello se dijo, ahora... La delegación ha tenido que ir restaurando edificios en la Plaza Mina, en Isabel la Católica, en Antonio López, va rehabilitando edificios porque lo que se pensó que iba a tener una utilidad. Entonces, ya eso difícilmente, porque has restaurado todos esos edificios, ya no te corre la bulla de hacer lo que tenías antes. Entonces, claro, es un sinsentido, un sinsentido. Con la residencia de tiempo libre, yo le he escuchado a Martín Vila, que por cierto, en muchas declaraciones y en muchos planteamientos que hace del urbanismo de la ciudad, a mí me gusta lo que dice y tengo un aceptable nivel de coincidencia con sus criterios generales respecto al casco antiguo y tal. Pero en este tema ha hablado de la palabra especulación. Yo creo que eso es una cuestión de, que él me disculpe, pero es una tara ideológica que tiene en sus neuronas que le puede complicar mucho la gestión. Es decir, esos son temas que tiene que sacar de su mentalidad, el tema de la especulación, aclarar lo público y lo privado y tener como objetivo la mejora de la ciudad con las condiciones reales y con el mercado real que existe. Yo también coincido. No cuestión ideológica que puede llevar callejones sin salida de edificios y de otros muchos planteamientos. Yo coincido contigo en el que muchos de los planteamientos que suele hacer Vila son bastante razonables y que desde luego es la parte, diríamos, más sensata del equipo de gobierno. Lo que pasa es que en más de una ocasión se ha visto la tesitura de enfrentarse a decisiones que tomaba. Ellos no estuvieron de acuerdo, esa parte del gobierno municipal pues no estuvo de acuerdo con el tema de las barbacoas, de la ampliación del tema de las barbacoas, ni ha estado de acuerdo con el tema de lo de la patrona, de ir a la patrona, seguir ese criterio. Es decir, que lo que pasa, claro, que es una parte... Pero lo mollar es lo que estamos hablando, lo mollar no es lo de la patrona, eso no es mollar. Lo mollar es saber qué opina de la convención del PP, Enrique. Bueno, estamos terminando, no sé si... ¿estamos terminando ya? Sí. Qué pena. ¿Porque tienes algo que decir? No, que vamos a hablar de la convención del... que vamos a hablar de la convención del PP. El próximo... De tu admirado Arenas. No vamos a hablar entonces. ¿De Arenas no? No. Ya, pero cuando aparezcan las facturas de eso, hablaremos de ese... Cuando nos enseñe Jorge Ramos cuánto ha pagado el PP. Hablaremos si ha sido mucho o poco. Bueno, dedicatoria a mi amigo Enrique Sáenz Bustamante, que nos sigue, a Eva Ingunza, hija, porque gran experta también en culinaria y ha iniciado un nuevo proyecto, a don Pedro Sánchez por hacer referencia, el secretario general del Partido Socialista de la referencia, y también a don José Loaiza, exalcalde de San Fernando, que tiene muy buen gusto para elegir los sitios para comer, no tanto las compañías, pero bueno, el sitio lo elige bien. Bueno, pues después de estas dedicatorias tradicionales, alguna críptica, alguna creo que tiene que ver con otro contertulio, pero bueno, damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Le agradecemos a Rafael Garófano, a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en el Café del Correo.